que para ustedes que van a hacer práctica, pero eso lo pueden hablar con sus profesores. O sea, como dijo ayer el profesor en una reunión que estuve con el director de investigación, él dice que la autonomía la tiene el profesor. Entonces, si ustedes ven que están en práctica y que es muy difícil, por ejemplo, asistir a una cátedra 4, no sé qué asignaturas les quedaría pendiente. Proponer entonces a coordinación académica que esas asignaturas sean virtuales. Porque básicamente esto del coronavirus nos hizo ver y caer en cuenta que a lo mejor la presencialidad no va a ser el futuro, que el futuro va a ser justamente la virtualización. Entonces, yo creo que con estas apuestas que se están haciendo a la virtualidad, es lo que se busca que estemos más abiertos a esa posibilidad en un futuro. Pues, profe, es que yo creo que esto debería ser como una lección en general, pues porque, por ejemplo, hay muchos trabajos que se pueden hacer de teletrabajo y descongestionarían mucho la ciudad, por ejemplo. Entonces Sí, ya no haría tanto carro, tanta contaminación. sí. O sea, yo Sí, creo de que es hecho, de lecciones de aprender. sí, es que yo creo que las grandes empresas incluso ya están viendo la posibilidad de migrar ese modelo de contratación presencial a un modelo de contratación virtual, ya con esto que vimos. O sea, es necesario tener 20 personas metidas en una oficina trabajando en forma presencial cuando el mismo trabajo te lo hacía cuando estaba en forma virtual. Entonces, incluso para el empresario que necesita gastar oficina, luz, agua, ¿por qué no trasladar esos gastos al empleado? Ese es teletrabajo. Entonces ya el empleado se encarga de su luz, se encarga de su computadora, se encarga de sus impresiones, se encarga de sus productos de aseo, de baño, o sea, es trasladar los gastos hacia el empleado. Entonces, ahí veremos, porque, por ejemplo, Élite siempre fue muy de la mano a la virtualidad. De hecho, Élite quería proponer en sus inicios matemática en forma virtual y se la negaron. El Ministerio de Educación la negó. Entonces, yo creo que ya hay que cambiar ese chip, ese paradigma de que el estudiante tiene que estar ahí sentado y tengo que verlo y tengo que pasar asistencia y tengo que... No, o sea, ya creo que esto nos ha enseñado a cada quien que independientemente tiene que centrarse en el interés del estudiante. O sea, a mí me gustaría tenerlos a todos aquí, los 9 que están inscritos en esta asignatura a las 8 puntual, pero no puedo. Entonces, eso ya es cuestión de cada quien. Ya yo no puedo ir, mira, levántate, que tienes encuentro. No. Entonces, de todas formas, bueno, está ahora la facilidad que pueden ver la sesión grabada por internet, después cuando tengan tiempo, pero eh, queda de parte de cada quien y el interés que le ponga a cada quien en sacar adelante su carrera. ¿Sí? Bueno, entonces, para iniciar, y esta sesión no va a ser muy larga, espero que no, va a ser más bien de que entiendan lo que es un análisis nodal. Ayer me puse a pensar justamente si me tiro unas ecuaciones ahí muy complicadas, capaz que no sacábamos sí, los comandos, el programa, lo que había que hacer. Entonces pensé, bueno, vamos a hacerlo de manera intuitiva, que ellos aprendan un poco y no tirarles ese
montón de ecuaciones. No sé si cuando vieron Producción 1 se acuerdan que habían unas ecuaciones para flujo multifásico, cuando estaba en posición vertical, que formaba un tipo de patrón de flujo, que si patrón de flujo niebla, patrón de flujo estratificado cuando está en posición horizontal. Entonces, son muchas ecuaciones para programar de una vez cuando nada más tenemos una sola sesión. Entonces, lo que traje fue un caso sencillo, un caso que incluso lo hacemos en Excel y es básicamente este problema, es un problema de nodos, es para entender cómo es la colocación de nodos y por qué se coloca la colocación de nodos en un sistema y cómo entender que un sistema va a estar enlazado justamente por la diferencia de presiones. En este caso vamos a tener dos tanques, en este caso van a ser dos tanques de agua. Un tanque de agua va a ser la fuente y otro tanque va a ser el receptor. Y esos tanques van a estar enlazados por dos diámetros, un diámetro que va a tener 3 pulgadas y otro diámetro que va a tener 2 pulgadas. Entonces queremos conocer justamente la presión cuando ocurre el cambio de diámetro. Entonces él pasa de un diámetro de 3 pulgadas a un diámetro de 2. Entonces aquí voy a colocar justamente el nodo para conocer la presión que tendría el sistema cuando hay un cambio de diámetro. Esto es como si yo tuviera, por ejemplo, esto fuese el yacimiento y esto fuese el sistema de la completación y esto fuera el cabezal. Entonces, para verlo un poco sin tantas restricciones, por ejemplo, en yacimiento yo tendría que hacer la curva IPR, que ustedes la hicieron la semana pasada, y la curva de la completación sería el TPR, que sería lo naranja. Entonces, la presión del fondo, del pozo, sería la presión del nodo. Entonces, donde se crucen las dos curvas, ahí tendría yo la presión de operación. Entonces, aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a tener una presión, una caída de presión, una presión inicial, que va a ser la presión esta de la fuente. Vamos a tener una caída de presión, que es este delta P, y ya nos dan la ecuación. Vamos a llegar al nodo, y justamente después del nodo van a cambiar las condiciones. ¿Por qué? Porque ya el diámetro va a ser distinto, la longitud que va a recorrer el fluido es distinta, y vamos a tener una presión de llegada, que en nuestro caso va a ser el cabezal, cuando lo hagamos con datos de yacimiento y de completación. Pero en este caso era para que lo viéramos y entendiéramos el concepto del nodo, por qué colocar nodos y cómo yo puedo llegar a la presión, a conocer la presión del nodo. Entonces hay dos opciones que les comentaba la semana pasada. La opción es conocerlo desde aguas abajo, esto se llama aguas abajo, lo que está antes del nodo, y aguas arriba, lo que está después del nodo. Entonces, es conociendo cómo se comportaría aguas abajo y cómo se comporta aguas arriba. Pero esta presión para ambas situaciones tiene que ser la misma. Es decir, esta presión de nodo no puede cambiar si yo lo hago por desde aguas abajo o si yo lo hago de aguas arriba. Esta presión de nodo tiene que ser igual. ¿Y cómo yo sé esa presión de nodo? Justamente haciendo las curvas. Justamente donde se intersectan las curvas es la presión, que es igual en ambos sistemas, aguas abajo y aguas arriba. Entonces, entender un poco este concepto no es muy fácil cuando yo lo veo con todo el sistema de producción, porque tengo muchas caídas de presión, porque tengo muchas presiones, pero si lo vemos desde este enfoque, para que entiendan lo que es el nodo, la colocación del nodo y por qué conocer la presión del nodo por ambas vías, ¿sí?
Entonces, lo primero que vamos a hacer, no lo vamos a hacer en Excel, obvio, porque sería un ejercicio de 3 minutos. En Excel es muy, muy fácil hacerlo, pero la idea es que empecemos a programar y ir pensando que después de esto va a venir entonces lo de ya metiéndole, complicando un poco más la situación, metiéndole una bomba aquí. Bueno, entonces la ecuación es esta, la caída de presión nos las dan y está en función de la longitud de esta primera sección y de esta segunda sección, el caudal, que el caudal se lo vamos a dar nosotros, y el diámetro elevado a la 5. Entonces vamos a tener una ecuación que es la caída de presión, esta que vamos a calcular primero, que va a ser igual a una constante por la longitud, el caudal cuadrado, entre el diámetro elevado a la 5. Entonces eso nos va a dar unos valores de caída de presión y luego, como yo sé que delta P1 va a ser igual a presión 1 menos presión del nodo, ya yo puedo calcular la presión del nodo por este lado. Si me voy a este lado, igualmente me dicen que esta es la ecuación de la caída de presión, igualmente sustituyo los valores, el caudal se los doy yo, la longitud es la longitud de la tubería y el diámetro elevado a la 5 que nos los dan también. Aquí ya nos dan la presión de este recipiente, entonces lo que tenemos que hacer es, para calcular esta presión de nodo, aquí en vez de restar, aquí es sumando. Entonces sería este delta P que calculé más la presión 3. Entonces, a diferencia de cuando estoy en nodo aguas abajo, es el restar, y a diferencia de cuando estoy aguas arriba, es sumando. Entonces vamos a abrir una pestañita en ya les compartí en el Drive una carpeta que se llama Laboratorio Producción 1. Se las acabo de compartir para que descarguen el archivo Word. Aquí está. Perdón, profe. Buenos días. ¿Puedes grabar la clase, por favor? Sí, se está grabando. Ah, lo siento, no me había dado cuenta. No, gracias por acordarme, gracias por acordarme. Entonces, yo les envié un documento Word al Drive para que tengan, ahí están los comandos y vamos a abrir nuestra ventanita Octave. Si quiere alguien que lo haga y así vamos, y que me comparta su pantalla y así vamos aprendiendo. ¿Quién lo quiere hacer? Profe, yo lo hago porque en el que tocaba para hoy tuve muchas dudas. Entonces yo lo hago. Bueno. Entonces comparte tú la pantalla. Ahí se ve, profe. Voy a dejar de compartir. Sí, ya. Entonces abramos el programa Octave.
Listo. Y le vamos a abrir una nueva ventana en documentación. Así, acuérdense que tienen que buscar el archivo, el directorio donde van a guardar sus ejercicios para que después no se pierda. ¿Y dónde fue que me lo guardó? Acuérdense que eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, como la semana pasada Ay, sí, también... profe. Sí. Espera, profesora, yo tengo una duda respecto a eso. Dime. O sea, antes de empezar a hacer bueno, a poner la lista de comandos y todo, o sea, guardamos, y a dónde me aconsejas, es que yo la verdad en un principio empecé a guardarlos en el escritorio, se me hace más fácil para tenerlo ahí más visible, pero el OTAF no me deja, entonces... Sí, si quieres, Catherine, párate en la No tuerquita sé. que está al lado del explorador de archivo. Sí, en la de guardar y ejecutar. Aquí no, en la que está aquí, o sea, dice explorador de archivo, CU, Cercati, OneDrive, Elite, Semestre, Laboratorio. Aquí al lado hay una flecha, no, abajo, abajito, arriba, donde está la dirección de tu, ahí está una flechita verde y una flechita, una tuerquita. Verde. ¿Sí? En la tuerquita es donde vas a ir a hacer clic. Dale allí, Catherine, y te va a decir que si le vas a asignar directorio a tus ejercicios. Y él te lo va a guardar en esa carpeta que tú le digas. Entonces ahí tú buscas la carpeta donde vas a guardar tus ejercicios, le dices seleccionar carpeta. Y ya, y él te lo va a poner, te va a guardar todo lo que tú hagas en esa carpeta. Pero tienes que nombrar primero la carpeta o crearla primero antes de... Ay, Michael se conectó. ¿Sí? ¿Sí, Darío? Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es... uy, a veces me veo así como cuando uno prende la pantalla del celular. Por equivocación. Bueno, Katherine, entonces vamos a Octave y compartimos la pantalla con el archivo Word para que vean lo que vamos haciendo. Aquí este. Sí. Entonces, lo primero que siempre nos dicen es que pongamos el comando de clear all, CLC, y luego clear all para que cada vez que hagamos un llamado al programa nos limpie Ese va la entre ventana. comillas, ¿cierto, profe? Sí. No va entre comillas, va, porque no es un texto, es un comando, CLC. Y clear. Si quieres pon clear nada más. O clear all. Sí. Y lo primero que vamos a hacer es que él diga lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es el display, que es DISP. El primero, ajá. Y el mensaje de bienvenida, o sea, hola, hoy vas a calcular la presión en el nodo. Cálculo de presión en el nodo. Puede ser con una sola comilla. No sé si en vez de doble comilla, una sola comilla, Catherine. Ya te entiendo. Ya.
No, es que no es la comilla solita está al lado del 0 en mi teclado. ¿Esa, profe? Sí, pero ese es el acento. Es que no lo veo. Parece el acento. Ese es el acento. Sí, es la comilla que uno pone cuando hayan fulanito, entonces esa. Y al final es punto y coma, no 2 puntos. Listo, entonces ahí empezamos a darle o preguntarle los valores que queremos. ¿Por qué? Porque en el ejercicio nos dan una serie de datos y con esos datos vamos a hacer los cálculos. Entonces el primero va a ser el diámetro 1. Sí. Diámetro 1 que va a ser introduzca el valor del diámetro 1, que se acuerdan que era justamente de la fuente, el primer diámetro que va a llegar hasta mi nodo. El segundo valor va a ser la presión 1, que va a ser la presión donde va a salir el fluido que va al sistema. El tercer dato es la longitud 1, es decir, cuál es la longitud de la tubería que va a ir desde la fuente hasta el nodo. El cuarto dato va a ser el diámetro 2, el diámetro que cambia cuando pasa la presión del nodo y llega hasta el tanque receptor. Entonces ahí vamos a tener otro diámetro. Es un cambio de diámetro. Iguales acá arriba. Sí, arriba te faltó los iguales. Listo. El quinto es la presión 3, que va a ser la presión de llegada en el recipiente que va a estar recibiendo el fluido. El sexto va a ser la longitud 2, que llamaremos L2. Y es la longitud del diámetro desde el nodo hasta el tanque receptor. Luego hay un valor de constante, que es el de la ecuación, que también hay que colocárselo porque es una constante. Es básicamente convertir o pasar todo a unidades, en este caso de presión. Y la tasa, que la tasa la voy a asignar yo. Es decir, si yo, por eso es que coloqué, introduzca 5 valores de tasa. Entonces van a ser tasas que yo voy a colocarle para conocer si yo varío la tasa, cómo va a ser el comportamiento del sistema. Y ya lo que entraría sería la línea de comandos. Entonces vamos a empezar con el caso, el único caso, porque si no, si el fluido no va desde P1 a P3, entonces esto no se cumple. Es menor, P3 menor a P1.
Entonces, como yo quiero que el fluido se mueva desde presión 1 hasta presión 3, yo tengo que colocarle esa condición. Solamente esto puede ocurrir cuando P3 sea menor a P1. De lo contrario, sería otro problema. Y colocamos la ecuación que teníamos debajo del diagrama, que es delta P, en este caso vamos a llamarlo delta PI, va a ser igual a una constante, punto, por la longitud 1, punto por, abro paréntesis, la tasa, punto y elevado al cuadrado. Cierro punto, slash, D1, punto, elevo a la 5. Listo. Lo mismo voy a hacer para P2, delta P2, pero con las variables de P2. Hasta aquí todos van, ¿nos siguen? ¿O alguien ya se perdió? ¿O Sí, señora, aquí preguntas? vamos. Ah, ok. Y elevado a la 5. Entonces, el punto ahí para Sí. qué. ¿Cuál punto? Pues el punto que uno pone acá. El punto es como para avisarle a Octa que va a realizar una operación. Ah, ok. Entonces, por eso vas a multiplicar, entonces punto, multiplicar. Punto, elevar al cuadrado. Punto, dividir. Entonces, esa presión 1 del nodo 1 va a ser igual, o sea, si nos venimos aguas abajo, va a ser igual a esa presión 1 menos la caída de presión. Entonces, esa presión del nodo tiene que ser menor a la presión 1, porque si no, el fluido no va a ir de presión 1 a presión de nodo. Mientras que en la presión del nodo es al revés. Le sumo el delta de P más la presión del recipiente, porque esa presión de nodo tiene que ser mayor a la presión 3, porque si no, no fluye en esa dirección. Y vamos a hacer el gráfico justamente para conocer cuál es el punto o cuál es la tasa en la que se cumplen estas condiciones. Porque no vamos a añadir una serie de tasas, pero no todas van a cumplir con la condición de que la presión en el nodo sea igual si yo me vengo por la derecha o me vengo por la izquierda. Que eso en el nodal, en el análisis nodal, cuando lo hacemos para los pozos y las completaciones, es el punto de operación. O sea, el pozo no va a fluir si yo no tengo esas condiciones. En este caso, el fluido no va a ir del tanque hasta el tanque 3, donde está la presión 3, a menos que yo no le indique que el movimiento es hacia allá. Una pregunta. Sí. Ahí en la parte del plot, ¿para qué son los dos puntos? O sea, punto. Sí, los 2 puntos. Ajá. Sí, los 2 puntos quiere decir que te voy a dar un rango. Porque es Entonces que el cubo no va a ser... Sí. Precisamente en la gráfica, disculpa que te interrumpa, en la gráfica que nos estaba dando mal, o sea, Ajá. esos rangos de valores que estábamos utilizando, los estábamos Sí. delimitando, pero no les estábamos dando un rango de valores. Sí, Entonces yo creo que por eso era señor. que la gráfica nos estaba No dando nos daba. al Sí, revés. Porque es yo lo así. estuve mirando Yo después y lo en hice. en el segundo sí nos daba bien, estamos utilizando los 2 puntos. Y en este Sí. también estamos utilizando los 2 puntos, o sea, dándole rango de datos, en el otro no.
Y por eso no nos corría, sí, tienes razón. Pero había entonces que ponerlo a calcular otra tasa para que él viera que eran 2 tasas, la tasa máxima y la tasa... Dando el otro límite, al otro lado. Sí, Para dando que... otro límite. Sí, señor. Bien, entonces guardamos y corremos. En la... Yo le puse nodal, no sé, así te acuerdas. No acepta espacio, entonces coloca nodal, solo nodal. Siempre cuando estén programando, traten de evitar los espacios, porque los espacios, para programación, los espacios son un problema. Entonces, o coloquen underscore, un guión abajo y... Entonces en el ejercicio ya les dan los datos. Entonces el diámetro 1 es 3. Buscar el ejercicio. Diámetro 2 es 2 pulgadas. Y aquí la constante, yo si pongo 0,00060, 0,6038. ¿Qué dice? En la línea 10, columna 6, volvamos a ver qué dice allá en documentación. Línea 10, input. ¿En el editor? Ajá, en el editor, perdón. Introduzca los valores de la constante. ¿Y por qué no lo acepta? Profesora, qué pena, una pregunta. ¿Tú para los valores de constante, qué cantidad colocas? Qué pena. 0,36. Es 0, perdón. 0,0000038. Para no colocar el 3.8 por 10 a la menos 7. Ah, 3 ceros. Está bien. Ah, ok. O sea, después del 0, 6 ceros. después de la coma serían ¿cuántos? 6. 6 ceros. Okay. Yo no veo que esté mal. Volvamos otra vez. Catherine. Sí, profe. Vuelve a la ventana de comando porque dice que está mal. ¿Él usa coma o usa punto? Entonces, ¿la vuelvo a correr? Sí. Era punto. Y aquí vamos a abrir lo que sería el corchete para darle los valores. Yo no les puse los valores de tasa. Corchete, no, perdón, ¿cuál es el otro? No es paréntesis, es corchete, el que es como cuadradito. No, ese es llave. El corchete es como el cuadradito, que son, ese.
vas a colocar 2000, sorry que no les puse las tasas que van a testear o probar, 2000, 2500. 3000, 3500 y 4000. Esas van a ser las 4 tasas, las 5 tasas que vamos a probar para este sistema. Y le doy Enter. Entonces me va a dar lo que yo le mandé a calcular. Que son los delta P, aguas abajo, los delta P, aguas arriba, y la presión del nodo para las varias tasas que le coloqué, aguas abajo, y la presión del nodo aguas arriba. Entonces, hay solamente un solo punto donde la presión del nodo 1 y la presión del nodo 2 es idéntica, ¿sí? Y es en la intersección de esas dos curvas. Como pueden ver allí. Entonces ya el primer punto está chuleado. Ahora tenemos otros dos punticos, que eso sí ya se los dejo a ustedes para que lo hagan, pero lo podemos ir haciendo aquí como quieran. ¿Qué pasaría si el nodo se ubica en la fuente, donde la presión es P1? ¿Qué creen ustedes que pasaría? No lo vamos a hacer porque sería otra vez Pues el delta de cero, ¿no? hacer otro, programar otra vez. ¿Cómo? Profe, O si lo, El delta sería cero, ¿no? volver a ver la gráfica. ¿No queda guardada? sí debería. Y si no queda guardada, vuelve a correr. Deberías tener dos ventanitas en Octave. Una es la figura. Sí, es que la cerré por... No me di cuenta. Toca que la vuelvas a correr y... Entonces, ¿qué pasaría? Dime, Yuribe. Profe, ¿me podrías dictar otra vez los valores que van adentro del corchete? Sí, los voy a poner ¿Los que aquí en el pusiste? chat porque Vale, profe. se me pasó, no se los puse en el archivo. Es 2000, 2500, 3000, 3500 y 4000. Entonces, ¿qué pasaría si el nodo no está aquí a la mitad, sino que está donde está la presión 1? ¿Tendría aguas abajo? Bueno, les voy a dar 5 minutos para que terminen de hacer su corrida, creo. Me imagino que todo el mundo está. Ya voy. ¿Sabe que Caterina puede volver a dejar ver la lista de la parte del editor, por favor? Catherine. Profesora, a mí me bota error en la línea 18 cuando Me ya muestras introduce los 5 valores. cuando lo colocaste entre corchetes. Sí, señora, 2000, 2500, sí, tal cual tú lo dijiste, pero no sé. Incluso los valores de delta de presión 1 y presión 2 me dieron diferentes a los que
a los que le dio a Ahí se está Les viendo. dio a Listo, Catherine. gracias. Sí. Y después más abajo Ve qué tienes en la línea 18, porque a lo mejor te faltó un paréntesis. Míralo como lo tiene Catherine y mira el tuyo. Ok. Entonces, tengan en cuenta que hay varios corchetes, no se vayan en la línea 18. No está tal cual, profesora, está lo mismo, Y no sé. presión del no, ¿Qué el delta, pasó? me dices que es que tienes problema en el delta. Sí, en el delta para el 2, para la... Ujú. Y colocaste así tal cual como lo tiene Catherine. Profe, yo acá también revisando me salía error en 14 y 11 y ya revisé y no lo tengo igual. 11 y 12. No, Bueno, 14 y 11. 14 y 11. Bueno, si quieres, comparte tu pantalla para ver dónde está el error. ¿Sí? Yuri. Ah, yo pensé que le decía al Sí. muchacho, ya la comparto, profe. ¿Ya están viendo? Sí, ya se empieza a ver. Entonces, hay que respetar los espacios en Yuri B. El P nodo 1, sí, colócalo a la misma, al mismo espacio que está delta P1 y delta P2. O sea, quítale, ajá, y abajo también, quítale 2 espacios. Y igual allí. Entonces. Y en este lo... ¿Cuál? No, ese sí lo dejas así como está. Vale. Creo que no debería haber problema. El en está, ve que tienes un espacio, o sea, él no reconoce que la función termina porque no le has puesto que termina en en. Entonces, el en, también quítale el espacio que tiene, el último, la fila 21, y te paras al final le das eso. Entonces, ahí le estás diciendo que comience en P3 y termine en S. Si quieres, colocas, dale un espacio a XLabel y a la fila 19 y a la fila 20 para que no... Que queden igual. Ajá, que queden igual. Vale. Listo, entonces ya lo corro. Guarda, sí, guarda y ejecuta. Ay, Dios. ¿Me puede dictar los valores, profe, para no salir de la pantalla? Sí. Es 3, 200, 2000, 2, 60, 1000
y 0, o 0 punto, no sé cómo es tu, hazlo, ajá, 0, 0, 0, 0, Son 6, 0, ¿no? son 6. 38. 38, pero ahí hay 6 ceros, no, te faltó uno. Listo. Profe. Ajá. Y los 5 valores abres corchete, que es como el cuadradito, ¿Ese ajá, o el 2000, otro? no ese, 2000, 2500, 3000, 3500 y 4000. Y cierras corchete. Igual, profe. Vamos al editor. La línea 14. Tapé. Ya sé. En las variables pusiste que constante era en minúscula y aquí lo pusiste en mayúscula. Por eso es que no lo reconoce. Entonces, ¿la pongo en mayúscula? Pon aquí en constante en las variables de arriba, pon en mayúscula la de arriba. No esa, cambia la de la, ajá, ¿Cuál? arriba, la que tienes aquí arriba de QO. Esta. Ajá, pon mayúscula en vez de minúscula. Cons, pero no todo, solamente la primera palabra. La demás las dejas en minúscula, exacto. Y ahí te aparece, ¿ves? Listo, Entonces ya puedes volver a salvar y ejecutar. Entonces de 1 es 3, de 1 es 3. De 1 es 3, ay, hay que... Otra vez, dale, salvar y ejecutar. Aló. Editor, sí. ¿Me los dictas, profe? Ajá, 200, P1 200, L1 2000, diámetro 2, 2, presión 3, 60, longitud horizontal 1000 y la constante 0. Y 6 ceros. Te falta un 0. Ay. Te falta un 0. Y los valores de QO, abres corchete, 2000, 2500, 3000, 3500 y 4000. Cierro corchete, enter. Ay, por fin. Bueno, Darío, ¿tenías el mismo error?
No, señora, es que me faltó colocar una línea de la presión 2. Era eso mi Ajá. error, pero ya me pudo dar la gráfica, ya la tengo, profesora. Ah, ok. Listo. Gracias. Entonces, pasaríamos a la pregunta 2 y la pregunta 2 es, ¿qué pasaría si yo ubico el nodo donde está la fuente en la presión 1? Entonces, si el nodo está aquí, tendría solamente presiones aguas arriba, ¿sí? Porque como el nodo va a estar aquí en el punto de inicio, entonces no voy a tener presiones aguas abajo, sino solamente voy a tener presiones aguas arriba. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Y si tengo solamente Sí, señora. presiones aguas arriba, voy a tener entonces que presión 1 va a ser igual a esta caída de presión, delta P1, más la caída de presión de delta P2, más la presión en el tanque. Todo es más, porque es aguas arriba. Igual, si lo quieren programar, lo pueden programar en una hoja aparte, no lo programen ahí mismo donde hicimos el primer ejercicio, porque les va a dar una cuestión ahí toda ilógica. Entonces abren otro nuevo script y lo hacen solamente para aguas arriba, calculando la presión 1. Aquí no va a haber dos gráficas, solamente va a haber una sola gráfica, porque ya no va a haber el contraste de lo que sería aguas abajo y aguas arriba, sino solamente voy a tener una sola sección que es aguas arriba. Eso lo hacen. Si tienen alguna duda, no creo que tengan duda, porque es básicamente esta misma ecuación más esta misma ecuación, y eso va a dar igual a la presión 1, que va a ser la presión del nodo. Ahora, ¿qué pasaría si me equivoco y coloco diámetro 2? En vez de poner diámetro 2, coloco diámetro 3. Hagámoslo a ver en el programa. ¿Quién se ofrece? ¿Quién se ofrece a correr el programa? ¿O lo hago yo? Nadie quiere dañar su programa. Bueno, lo voy a hacer yo. Aquí está el programa. Le digo que me ejecute y me lo guardo. Y comienzo con los valores. Entonces los valores son diámetro 1, 3, presión 1, 200, longitud 1, 2000. Y aquí en presión 2 no voy a colocar 2, sino que voy a colocar 3. Aquí voy a colocar 60, 1000 y voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 5 valores van a ser 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Se demora un pelín. Siempre la primera corrida se demora mucho. Entonces ahí uno está en suspenso. ¿Será o no será? ¿Será que me corrió o no será que me corrió?
Como verán, mi máquina trabaja lento. Y eso que no tiene mucho. Ajá, entonces cuando tengo diámetros iguales y le coloco las mismas tazas, vean que se me va a cortar, pero no en las tazas que yo le propuse. Entonces, esto es lo que me sugiere que a lo mejor si yo le agrego más tazas, o si le digo que me tome a partir de 4000, quizás a lo mejor sí me corra y se me unan las dos gráficas. Entonces vamos a hacer eso. Vamos entonces a decirle que lo voy a volver a ejecutar y ya vi que tengo que darle tasas más altas porque no se me, para que me corra el programa. 3. Profesora, independientemente si tienen el mismo diámetro, hay que colocarle los valores diferentes para que, o sea, para que nos muestre cuando la gráfica se cruza. Sí, porque queda el mismo diámetro, pero las longitudes cambian. Las longitudes no son iguales. Entonces no puedo asumir que todo es una misma caída de presión, aún teniendo la misma tasa, el mismo diámetro. Okay. Porque tengo una longitud 2 distinta a longitud 1. O sea, que se establezca valores de presión Sí, más altos, o sea, que lo va a poder encontrar el valor de la curva, ¿no? De tasa, no de presión, De tasas. tasa, perdón, sí, de tasa. Sí, sí, señor. ¿Por qué? Porque acuérdense que estoy ampliando el diámetro y eso me permite manejar más caudal. ¿Sí? Si yo disminuyera el diámetro, ahí sí tendría que cambiar los caudales porque estoy restringiendo el flujo. Pero si aumento el diámetro, quiere decir que puedo manejar mayor tasa, mayor flujo. Claro. Y aquí le voy a iniciar con 4000, 4500, 5000, 5500 y 6000. Por aquí está la gráfica. Aquí ya la gráfica me dice que ya puedo manejar una tasa de 5000. Bueno, esto es lo que nos dice 500. 5450, por ahí, sí. Aquí en la parte izquierda pueden ver el valor. Si yo me paro aquí me indica el valor en esta zona. Entonces, si yo me paro aquí, me dice 5457.1, si quiero ser muy preciso. Si quiero ver con el grid si llega a 5500, ven que no llega a 5500, está un poquito antes de 5500. Entonces quiere decir que el sistema, si yo le cambio el diámetro a la línea, el sistema puede manejar mayor tasa y la tasa que puede manejar es 5450. Anteriormente, cuando tenía diámetro 2 igual a 2 pulgadas, nada más podía manejar 3000 barriles. Y esa es la pregunta 3. Que ya Ese punto, disculpe que te interrumpa, ese sí. punto, o sea, esa intersección exactamente, ¿qué es? La intersección es donde la presión del nodo es igual. Ah, ok, vale, gracias. Sí, es cuando justamente esta presión, si yo me voy por aquí por las aguas abajo o si me voy por aguas arriba, este valor, estos son valores, por ejemplo, esta grafiquita azul son valores de presión que yo calculé solamente considerando esta parte del nodo de aguas abajo. Y esta parte naranja consideré solamente esta parte de arriba.
Entonces, vean que los valores cambian a medida que va aumentando la tasa, va cambiando los valores de presión. Entonces, ¿cuál es el único punto en donde coinciden los dos valores de presión? Es justamente aquí, donde se intersectan las curvas. Entonces, allí es la misma presión para aguas abajo y la misma presión para aguas arriba, en este punto. ¿Qué es lo que hacemos en el nodal? En el nodal, la única diferencia en el análisis nodal que hacemos al sistema de producción es que el nodo va a estar ubicado, por lo general, en el fondo del pozo. Entonces, lo que hacemos es calcular el IPR, que lo calculamos la semana pasada, y lo que nos faltaría es calcular el TPR, que no se los quise traer hoy, justamente porque se manejan muchas correlaciones. Entonces, esas correlaciones nos indican cómo cambia el fluido a medida que va ascendiendo, cómo es la presión del fluido a medida que va ascendiendo hasta cabezal. Y son ecuaciones muy largas, muy grandes, y involucran muchos factores. Entonces, para no meterles de una el TPR, el cálculo de los valores de TPR, del Tubing Production Relationship, les traje fue este ejemplo sencillo para que lo vieran de forma sencilla. Ya la semana que viene sí le podemos meter un poquito más para hacerlo en el sistema de producción. Entonces la semana que viene me comprometo a traerles un problema ya de IPR y TPR y así ver dónde es el punto de operación. El punto óptimo no, el punto de operación. ¿Dónde va a fluir mi sistema desde yacimiento hasta cabezal? Profesora, una pregunta. Los valores que tú pusiste, los nuevos de 4000 hasta 6000, ¿esos son valores de qué? Perdón, ¿me recuerdas? De tasa. Ah, ok. Sí, ve que aquí el gráfico dice presión de nodo en el eje Y tasa en el eje X. Entonces yo lo que metí fueron estos valores 4000, 4500, 5000, 5500 y 6000. Entonces para cada valor de tasa, él calculó una presión de nodo. Una presión 1 de nodo, una presión 2 de nodo. Presión 1 de nodo, presión 2 de nodo. Y la intersección es justamente donde se cruzan las dos rectas o las dos curvas. Entonces en el punto número 2 ya no nos tendría que votar dos líneas, sino solamente una. Solamente una. Es la del punto 1, la P1. La de la No. anaranjada. La anaranjada porque es aguas abajo. Listo, profe, gracias. Y es solamente colocando o sumando P1 más P2 más P3. Sería la presión del nodo. Y nada más habría un solo nodo. Pero cualquier duda que tengan, me la escriben, me la hacen llegar y yo les ayudo hasta donde hayan llegado en esa pregunta. ¿Dudas, preguntas? Esto es para entregar el otro sábado, hasta el otro sábado. Vamos a subirlo. Bueno, no, me lo envían a mi correo. Porque si lo subimos a la carpeta, todos pueden ver el resultado. Yo te iba a decir que ayer el que tocaba enviar para hoy, yo te lo envié fue por correo porque no había en el aula virtual. Sí, en el aula virtual ya no tenemos más espacio. Entonces ya toca que me lo envíen a mi correo y yo lo reviso. Listo, profe. Profesora, yo sí tengo una pregunta. Dime. Pero entonces, ¿será que tenía un error? Y ya encontré cuál es el error, entonces ahorita te lo vuelvo a enviar. ¿El qué? Que era para hoy, del IPR. Sí, o sea, lo puedes hacer porque es hasta las 12. La entrega es hoy hasta las 12. Darío. Profesora, en este ejercicio es que el 2 todavía no lo entiendo, o sea,
nos centramos, nos dice qué pasaría si el nodo se ubica en la fuente donde la presión es P1. Ajá. Entonces, nosotros ahí, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, editar los comandos. Sí, abres otra pestañita, o sea, otro script, otro documento, y lo guardas como pregunta 2, para que no, Sí, señora. dañes la que ya hiciste. Entonces haces esa otra, pero en esa otra, fíjate que no vamos a tener presiones aguas abajo, porque aguas abajo no hay más nada aguas abajo que la presión 1, o sea, no hay más nada más abajo de esto, o sea, la parte izquierda de la presión 1. Entonces lo que vamos a tener es solamente la parte de aguas arriba. Entonces la parte de aguas arriba son 2 caídas de presión más una presión del tanque donde va a llegar el fluido. Entonces vamos a colocar el nodo aquí y ya no va a haber presión de nodo 2 porque no hay. O sea, vamos a tener solamente una sola sección que vamos a analizar, entonces, que es aguas arriba. Eliminaríamos entonces la celda donde pusimos en el ejercicio anterior para la presión 2. O sea, eliminaríamos editor. Esto. Presión nodo 1 porque no tendríamos aguas abajo. Esto es lo correspondiente a aguas abajo. Lo que estoy subrayando aquí lo voy a subrayar con el marcador. Sino que solamente tendríamos esta parte de aguas arriba, que ya en vez de delta P2 tendríamos delta P1. Entonces aquí en esta fórmula sería delta, bueno, lo estoy haciendo aquí, ustedes lo corren y si no les corre, bueno, pegan el grito, pero sería algo así. Y este delta P1 ya no sería porque, o sí sería, pero ya les digo cómo. Delta P1 sería más delta P2. Entonces ya no lo llamaríamos delta P1, sino delta P. Entonces va a ser delta P, que va a ser la suma de delta P1 más delta P2, y eso ya no sería, bueno, ya lo puse aquí. Ya quedaría así. Delta P ahora va a ser la suma de delta P1 más delta P2. Delta P toca declararla arriba, ¿cierto? Sí. Sí. Que sería esta delta P. Aquí la estoy declarando. Delta P va a ser igual a delta P1 más delta P2. Y la presión del nodo, voy a borrar esto. La presión del nodo, que sería el único nodo que está aquí, va a ser igual a delta P, que era la suma de estas dos, delta P1 y delta P2, más la presión de delta P3. Y ya, ahí está. ¿Listo? Listo, profesora. Profe, otra preguntita es que para el ejercicio que tendríamos que enviar hoy, el de la del clase IPR. anterior, es que el cálculo de Vogel, para el IPR por Vogel, no sé, la gráfica no da, sale un punto. Para IP lineal no da, pero ya vimos por qué, porque ahí pusimos un comando. Si quieren, no entreguen la gráfica, no hace falta para IPR lineal, pero sí entreguenla para IPR saturado, ¿sí? Profe, pero es Solamente que por eso una digo, sola gráfica. es para Vogel en donde nos da un punto, en donde está aparece en saturado. Pero
cuando yo corro me da es para Vogel, me da es la curva. Entonces revisa el tuyo, Sebastián, porque a mí me daba, el IPR lineal me daba, pero entrega un gráfico, o sea, si te da el Vogel, no te da la curva, pero si te da el IPR lineal, te da bien, no hay problema. Solamente les pido listo. que me Pues entreguen sí, una yo gráfica, te envié no el las lineal dos. bien, profe, sí señora, yo te envié el lineal bien, pero el de Vogel siendo un punto. Listo. Sí, porque después ya vimos dónde fue el error, pero entonces para no volverlos a enredar, con que entreguen una de las dos figuras está bien. Listo, profe, listo. Ujú. Y para este sí son 3 gráficas entonces, ¿sí? Para acá sí son 3 gráficas. Listo, profe. De hecho serían 4, ¿no? Sería, no, por cada punto una gráfica. ¿Cuál sería la cuarta? Bueno, pues para el tercero, pues mostrando qué nos Ok, da con sí, 3 y después la modificación sí, ya arreglada. cierto, 4. Acuérdense que lo primero que hice fue probar con las que yo generalmente hacía para 3, para cuando tenía diámetro 3 y diámetro 2, que no se me cortaban. Y luego hacen para las otras tazas. Entonces, van a hacer el punto 3 para las tazas que les acabé de poner en el chat, que eran 2000, 2500, 3000, 3500 y 4000. Y para la próxima lo hacen a partir de, ¿fue 3000 que yo puse? 3000. De 4000 a 6000. De 4000. Sí, aquí está. Ah, 4000. Desde 4000 a Desde 6000. 4000. Pero con las mismas presiones de 3, ¿verdad? Para Sí, las con las dos. mismas Para presiones. las Lo dos único tazas que va a completamente. cambiar son las tazas. Solo Y que se el modifica el diámetro, diámetro. obvio, el diámetro 2 que va a cambiar. O sea, pero el diámetro sigue siendo 3 para las dos, ¿verdad? O Sí, sea, en el utilizando punto las 3, tazas en desde el punto 2000 3. hasta 4000. Sí, señora. Vale. Sí. Gracias. Lo único que van a ver primero para esas tazas, si corta las gráficas. Entonces, si no les corta, entonces agarran las otras tazas, que sería a partir de 4000. Bueno, entonces si no hay más preguntas, nos vemos entonces el sábado que viene. Les voy a traer ya con IPR y TPR para cálculo de análisis nodal, para que aprendamos a hacer los análisis del outflow y del inflow de nuestro yacimiento, ¿sí? Y todas las consecuencias que trae el que yo cambie una presión de cabezal, o que yo cambie una completación dentro de mi pozo, o que yo cambie o le meta una bomba. Bueno, ahí vamos a ver qué implicaciones tiene el que yo cambie alguno de estos parámetros en mi análisis nodal. Entonces nos vemos hasta el sábado. Gracias por la madrugada. Sorry, yo no puse el horario. Pero bueno, que tengan todos un buen día y nos vemos la semana que viene. Gracias, profe, igual. Muchas gracias, profesora. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Chao.